Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es martes 24 de octubre, 9:01 aquí por Centroamérica y los que nos siguen por Argentina, por ejemplo, hoy es mediodía. Los que nos siguen por los que estamos transmitiendo para quienes estamos transmitiendo en Rondas Campesinas del Perú, que ya son las 10 de la mañana, pues por Colombia igual a las 10, Ecuador a las 10. Y agradecemos siempre a todos estos canales con los que enlazamos esta transmisión para diferentes países del continente por permitirnos ingresar a sus seguidores a través de la vinculación desde Zoom hacia el Facebook. Estamos con María Eugenia Solís. A ella no la conocemos, no tenemos la dicha de conocerla personalmente, pero sí nos han referido algunos contactos en común que tenemos. Y por ello es que para hoy les habíamos anunciado, amigas y amigos, conversar sobre Guatemala en movimiento y sus horizontes. Como decía en el post, tal vez de lo que tenemos registrado, estos tres semanas, casi 3 semanas de movilizaciones simultáneos y constantes, son de las más largas, lo que conocemos, de lo que tenemos registrado, digamos, en la corta memoria. Y claro, deja mucha lección, deja mucho material para reflexionar. Y de eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Hoy todavía continúan en el departamento de Solola, específicamente por ejemplo, el 148 está tomado el camino, está tomado el camino Los Encuentros, está tomado el camino La Cuchilla. Y así las acciones en Guatemala Ciudad frente al Ministerio Público continúan las acciones exigiendo, por lo menos lo que decimos aparece en el primer plano, la renuncia de los funcionarios que han perdido prácticamente toda credibilidad. Y de eso vamos a hablar con María Eugenia. Por favor, María Eugenia, saluda a la audiencia. Yo voy a grabar esto para que podamos subirlo también al YouTube. Ah, ahora sí, por favor, adelante, María Eugenia. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por el apoyo siempre en los medios y político que esto representa para nuestros pueblos. Muy bien. Gracias a usted por estar y gracias también por sacar tiempo en su agenda apretada. Es que estamos haciendo este tipo de esfuerzos, buscando contactos, colegas, amigos que quieran reflexionar las diferentes partes del continente, porque eso, estamos aprovechando la nube para romper también las fronteras que se han establecido, las fronteras nacionales. María Eugenia, entrando al tema, a la materia en sí, ¿cuál es tu lectura en cuanto al actor, digámoslo así de alguna manera, actor social, ¿no?, que se movió y se sigue moviendo en el país? Es un nuevo sujeto organizativo, un nuevo sujeto social diferente a lo que tradicionalmente estuvimos acostumbrados a mirar, digamos, en la sociología tradicional o en la estructura organizacional tradicional, la pirámide, ¿verdad? Dirigentes, ¿no? Y luego bajan estos a ciertos intermedios y luego se ejecuta. Pero en este caso, hay algunos que comienzan a hablar, digamos, de la simultaneidad, de la horizontalidad, que mañana vamos a hablar justamente a raíz de eso con unos compañeros de España, porque hay gente que dice, está ocurriendo como 15M en Madrid, ¿no? El 2015, ¿no? El mayo de Madrid. Veremos a ver ¿cómo lo ves? A ver, yo quisiera, para ir sentando bases de mi mirada, que no es solo mía, entender la democracia en Guatemala. El Estado, desde su fundación, tiene rasgos racistas, ¿verdad? Es además un capitalismo en que estamos ahorita voraz, con rasgos semifeudales, monopólico, oligopólico. Y además hay un sexismo que el Estado no ataca por ningún lado, ni desde el Ministerio de Educación, ni de la institucionalidad, ni el acceso a la justicia. Y eso es un aliento para que todas las formas racistas que se exacerbaron en la guerra contra el insurgente, pues permanezcan como un continuo. Entonces, la democracia, para entender por qué estamos luchando ahorita por la alternabilidad de poder con estos, tú les llamas nuevos actores, yo diría que hay que aclarar eso, pero básicamente hemos tenido esta enclenque, simulacro, frágil parodia de democracia, porque si entendemos democracia como el ejercicio de poder para beneficio de todos, pues no es que están todos, para nada.
es una democracia que además a nivel electoral tiene cualquier cantidad de barreras para los pueblos indígenas. No se acercan las urnas, llegan los partidos a imponer, dividir a los pueblos mestizos, ladinos, indígenas, los dejan enfrentados y 4 años para recomponer los tejidos que esta política electoral partidaria destruye temporalmente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la visibilidad que se le está dando a esa conducción de las movilizaciones por parte de los pueblos indígenas, pero no es ninguna novedad. Que no se vea es otra cosa. Pero si te pongo 3 ejemplos y te digo cómo han permanecido como sujetos preservando sus formas organizativas, sus métodos, sus técnicas, cómo organizan sus formas de vida en medio de un Estado que los excluye, que los margina. Lo ves primero en la reconstrucción, cuando empieza en el 85 el periodo que tenemos esta constitución traída, llevada y violada. En estos momentos y ya en los últimos 8 años exacerbado el deterioro y la violación a la Constitución. Vemos que participaron en toda la recuperación de la verdad, el esclarecimiento de lo que había sucedido en 40 años de conflicto. Ahí estuvieron participando como sujetos, hombres y mujeres y pueblos. En toda la construcción de esa narrativa de la memoria, en la lucha por la justicia han estado. El otro ejemplo que les puedo poner es cómo han estado presentes en la defensa del territorio. Viene el enésimo despojo para que el Estado guatemalteco, en representación de todos los intereses nacionales e internacionales, empieza con todo el extractivismo. Y entonces viene el enésimo despojo para minería, para las grandes carreteras, sus corredores, para las hidroeléctricas, apropiándose del agua de los pueblos, tanto indígenas como mestizos. Entonces ahí vemos un protagonismo. Yo estoy en un grupo, una organización ecologista, y acompañarlos fue una gran revelación, no solo en lo de la verdad, justicia y reparaciones, sino también los vimos totalmente activos con la información que desde el grupo ecologista entregábamos, intercambiábamos, vino toda la forma organizativa de hacer sus consultas utilizando el 169 de la OIT, el convenio internacional. Entonces, y por tercero, los vemos ahorita. Los 48 cantones quizás son los que más han cubierto en los últimos 50 años, los medios monopólicos, por supuesto, han cubierto más a los 48 cantones cuando ellos presentan una resistencia, una oposición a alguna ley o alguna medida que toma el Estado. Pero todos los pueblos indígenas, xincas, han tenido una posibilidad con el cese al fuego, porque ya ni hablar de construcción de la paz, pero vino toda esa posibilidad de verlos, de acompañarlos y apoyarlos en las luchas. Entonces, yo pienso que no es novedad, bueno, estuvieron también, el cuarto ejemplo es la lucha por sus radiodifusoras. El Estado plantearon, los del capital monopólico en los medios plantearon una pero salvaje persecución penal por las radios comunitarias y las radios de estos pueblos, y pese a todo, ahí están. Entonces, con sus formas, sus métodos, pero han resistido y han luchado, no han dejado de luchar. Claro que en el cese al fuego vino toda la corriente de hacer énfasis en lo cultural, pero los derechos políticos, económicos, sociales los han estado, y su defensa del territorio, los bienes naturales, han estado presentes, pese a todas las barreras, pese a todas las discriminaciones, incluso la institucionalidad para los pueblos indígenas que quedó en los acuerdos de paz, porque ya tuvieron, y eso es importante también resaltar, tuvieron una agenda para colocar en la mesa de negociaciones. Está el acuerdo y que por supuesto es el menos cumplido, el menos ejecutado, pero todo eso sirvió para ir construyendo un sujeto en los últimos 25, 30 años.
¿verdad? La institucionalidad que se creó a raíz de esos acuerdos es la que menos tiene dinero, la que menos tiene apoyo político, económico por parte del Estado, pero ahí está la institucionalidad. Ellos fueron los que exigieron cualquier cantidad, presentaron cualquier cantidad de propuestas en su acuerdo y como te digo, bueno, ahorita todos están los acuerdos incumplidos, pero el de los pueblos indígenas fue especial el racismo contra esa propuesta de los pueblos indígenas. Entonces yo diría que la novedad ahorita es cómo se están articulando, ¿verdad? Y el liderazgo que han tomado. No hemos dejado de verlos en toda esta última historia después de los acuerdos de paz, no los hemos visto en defensa de la tierra, el campesinado estaba presente. Es decir, la novedad ahorita es que en forma pacífica plantean y asumen un liderazgo y estamos acompañándolos y apoyándolos. Pero además esto ha generado, ha sido algo inspirador porque se han sumado cualquier cantidad en lo urbano, acá en la capital y en los departamentos, los mestizos se han sumado a digamos, a ese liderazgo. No ha faltado el apoyo. En la capital, si bien es cierto, la lucha urbana del 2015 tuvo como digamos, un saldo a favor, fue el rompimiento de ese monopolio de los medios. Ahora, usted puede oír cualquier radio comunitaria, cualquier radio que los cubren además con respeto. Es decir, la visibilidad que tienen ahorita no es que ahorita que existieron o surgieron, es que han estado activos resistiendo y ahorita la defensa de la democracia, aunque no se entienda mucho por qué defienden una democracia donde no los han tomado en cuenta, donde no les brindan ningún satisfactor, incluso para votar, como les dije, ahí están presentes porque la propuesta de Semilla fue seduciendo. Estamos hasta acá del pacto corruptos, que podemos hablar después de esa historia del pacto corruptos, pero el debilitamiento de todas las instituciones que ya no tienen, pero ni los mínimos mecanismos para defendernos de arbitrariedades, defendernos de la corrupción, todo fue tronando, todo fue desgastándose hasta estar en el estado de cosas donde lo estuvieron anticipando. Xincas, Quechís, los 48 cantones, Sololá, Huehuetenango, que es Mami, Canjoa, todos los tuvimos oyendo, advirtiendo de que no iban a permitir que el voto no se respetara. Entonces, la respuesta del Estado y de la institucionalidad que debe proteger ante esas irregularidades, esas arbitrariedades, la intromisión de las cortes en el proceso, todo lo hemos visto y las reacciones son esas. Fueron totalmente provocadas y con una capacidad organizativa aparecen actuando y no les sumamos. Muy bien. Estamos conversando con María Eugenia Solís sobre esto, Guatemala en las calles, sus horizontes. Y aprovechando entonces que planteas esto de el respeto al voto, que ya se había indicado incluso desde los territorios que se iba a defender ello, etcétera. Pasemos a ese tema y luego entramos al tema del ensamble, digamos así, entre lo indígena y lo ladino, ¿no? Que también es un fenómeno interesante para reflexionar. ¿Cómo entender, porque sí, esto ya también es materia, digamos, de los relatos que se escuchan, ¿no? No necesariamente en las organizaciones indígenas que están en este momento nucleando esta movida destituyente, sino más en los núcleos indígenas campesinos más constituyentes, ¿no? Propuestas de cambios, etcétera. ¿Cómo se entiende esto de defender el voto si el voto no les favorece a ellos? Es más, ese voto, digamos, es letal para ellos. O sea, gracias a ese voto, ¿no? Y es como más o menos que volvamos todos los que estamos en estas tierras, ¿no? Oficialmente distribuidos como Guatemala, Perú, Bolivia, etcétera, e intentamos, digamos, defender los mecanismos de cómo funcionaba en aquella época la corte de Cádiz o la metrópoli, ¿no? Entonces, ¿cómo entendernos como sujetos fortaleciendo al mismo tiempo mecanismos de dominación y de colonialismo, porque no vamos a negar que los pueblos viven en un proceso de colonialismo interno, fortaleciéndolos, ¿no? O sea, ¿cómo
¿Es posible ser sujeto en ese sentido? O sea, fortaleciendo la casa patronal, digámoslo así. Bueno, yo insisto en que ellos han estado resistiendo con sus formas específicas, ejerciendo poder en sus comunidades, en sus ámbitos territoriales, administrando justicia, organizando las formas de vida, y tienen, es obvio que tienen liderazgo y tienen arraigo en esas comunidades y esos pueblos. Aún con un Estado que los margina, que los colonializa, como usted dice, pero finalmente lo que surge en la coyuntura es una posibilidad de deshacernos, porque es la corrupción y es el autoritarismo y la dictadura que están ejerciendo desde hace ya el último año y medio. Entonces, donde convergen las fuerzas independientemente de un Estado racista, sexista, clasista, todo lo que le podemos decir al Estado guatemalteco, surge la mínima posibilidad de deshacernos y empezar a construir otra ciudadanía y darle nuevos significados a ese Estado que todo el tiempo los ha tenido en opresión y discriminación, marginado. Entonces, hay que entender que no se está fortaleciendo a ese Estado capitalista, es coyuntural, que lo que necesitamos es una alternabilidad del poder y poder construir individual, colectivamente y como pueblos, una nueva democracia con nuevos significados. Esa posibilidad, no estoy afirmando que va a pasar con Semilla, con Movimiento Semilla, pero abre esa posibilidad donde la gente dice, deshagámonos de estos que están tratando de destruir el proceso electoral que ya tenemos elegidos, para que no se reinstalen y encima con más fuerza y más vigor. Entonces, el movimiento hay que entenderlo así. Yo no tengo, digamos, yo no puedo afirmar que el ejercicio que viene transforme la vida de los pueblos, pero este protagonismo y estas fuerzas sociales coordinadas con el campo, con lo urbano, con pobladores, con pueblos indígenas, mestizos, esta fuerza social puede darle nueva fuerza a cómo van a ejercer los nuevos gobernantes, con la lista de reivindicaciones, porque no es cierto que no se esté pensando en transformar, en construir una nueva constitución con un Estado plurinacional. No es cierto, está presente. Lo que pasa es que la coyuntura se ha focalizado en sacarlos a estos 4 energúmenos que son las cabezas visibles. Claro que lo están todas las redes económico-políticas ilícitas, y ahí está la oligarquía, ahí está el empresariado más tradicional y más salvaje semifeudal, ahí están también todos los corruptos, el sector empresarial nuevo de delincuencia organizada. Ante el estado de situación que gracias a la tecnología, pues yo tengo casi 70 y reniego muchísimo, pero hay que darle el papel a la tecnología, porque pues ahorita todo se documenta, estamos viendo en vivo de todo color, como que fuera partido fútbol. Estamos viendo las movilizaciones y eso ha sido una lección para a nivel social, un enriquecimiento. Los vemos actuar, los vemos hablar y la gente se sorprende porque no estaban visibles para la mayoría de la gente. Entonces es una sacudida de esos liderazgos, esas narrativas, esa claridad político ideológica. Claro que está ese momento que es coyuntura, pero Guatemala no va a ser la misma, no es posible, no es posible. La represión ni siquiera la han ejecutado, han usado cuerpos ilegales de presos clandestinos paramilitares, porque los policías también son producto de una reforma policíaca donde ellos calculan que son masas y no se arriesgan por un pinchurriento salario, cero prestaciones, los tratan como animales y máquinas de matar y de reprimir, pero ellos mismos se han detenido y han dialogado y lo pacífico también ha convencido a muchísima gente. Muchas gracias, María Eugenia, por esa reflexión. Estamos conversando con ella cuando son 9 y 20 minutos aquí por Guatemala. Este abordaje que hemos titulado Guatemala en las calles, sus horizontes, hacia dónde vamos. Y ella nos va dejando elementos de que desde a partir de esta coyuntura se va a desenvolver un proceso transformador. Esperemos que eso ocurra, ¿no? Porque claro,
son 2 siglos de colonialismo, ¿no? Y los sectores populares o los pueblos, digamos así, ¿no? Que sentimos en carne propia eso en determinados territorios, ¿no? No le damos mayor beneficio, digamos, de la duda a un sistema que por 2 siglos ha funcionado de esa manera, especialmente oxigenándose incluso sobre las cenizas o con, digamos, utilizando como folclore a los mismos subalternizados o colonizados. La cuestión siguiente para ir avanzando con la reflexión era el tema de, eh, usted dice, estuvieron allí, ¿no? Ahora se visibilizan y es en ese proceso de la visibilización también aparece un factor o un fenómeno de el sector urbano ladino, en este caso, por ejemplo, Semilla, ¿no? Engancha o empalma, aunque no existe, digamos, físicamente, pero al parecer alrededor de la propuesta o de la demanda se los aplaude, se los aplaude a los indígenas. Sí. ¿Se está terminando el racismo en Guatemala o es otra vez, digamos, un proceso así de un Estado, ¿no? que se reoxigena, ¿no? Para que funcione y sea un campo de bolsa de trabajo de los mestizos, ¿no? Y entonces la clase, el sector urbano mestizo, ¿no? Aplaude a estos porque están fortaleciendo para que, más o menos como cuando los migrantes en España, cuando yo decía 15M, me refería al 15, la movilización del 2015 en Madrid, aplaudían a los indígenas, bueno, a los latinos que estaban allí en las protestas, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿y por qué están aplaudiendo estos españoles a estos migrantes que siempre los han detestado, ¿no? Y luego uno entiende de que estaban buscando con esas movilizaciones reoxigenar el sistema, digamos, colonial, ¿no? Para seguir extrayendo los bienes de estas tierras, ¿no? Pero luego terminada la fiesta del 15M, los migrantes continuaron siendo esas, como dicen en el sur, cabeza negra, es decir, los sudacas, ¿no? ¿No será eso que está ocurriendo? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que no. Precisamente porque hay un pasado de resistencia, hay una conformación de reivindicaciones específicas dentro de todo lo general de libertades y derechos de pueblos con una identidad. Los vemos, pero además se van a seguir haciendo escuchar y van a seguir presionando. Por eso les digo que no es Guatemala la misma. Yo no estoy hablando la varita mágica de ahorita las movilizaciones se acabe el capitalismo y los rasgos capitalistas, explotadores, de despojo, todo eso deje de existir. Eso sería ridículo pensarlo porque primero no tengo la bola de cristal para adivinar y segundo, los procesos sociales se construyen. La posibilidad que da el periodo que venga es de ejercicio de ciudadanía de la gente y de los pueblos con sus propias reivindicaciones y ver cómo se construye una nueva ejercicio de poder. Se exige un nuevo ejercicio de poder para ir arrancando lo que se vaya pudiendo a este capitalismo racista, a este capitalismo sexista. Digamos, es a nivel simbólico un paso adelante y no nos van a retroceder, porque así lo estamos entendiendo. Incluso la gente racista anda con miedo, porque nos construyeron a los mestizos y a los blancos el miedo que bajen de las montañas y se apropien del país, porque es la forma de visibilizarlos. Pero ahorita los hemos visto primero con unas capacidades organizativas, con una narrativa y unos discursos, con esa claridad que, repito, existe. No van a permitir que se tome posesión y no existan de vuelta, porque no es folclorismo, es las fuerzas sociales construidas por años de años, por 200, 500 desde la invasión, si le queremos llamar así. Esos pueblos no son los mismos, no son los mismos ahorita actuando. ¿Y quién los va a retroceder? A ver, ni van a permitirlo y también no hay fuerzas sociales que se opongan porque han empezado, recomenzado a darle nuevos rasgos a las luchas sociales, están presentes, pues no físico, en una historia, en una memoria que fueron quienes más sufrieron precisamente de la guerra contra insurgente y quienes más han tenido que resistir a estos nuevos tiempos. Y la lucha por la corrupción favorece a todos.
incluso al empresariado, porque el origen de la Convención de Corrupción a nivel internacional es el tener una competencia capitalista con reglas. La corrupción les rompe eso, la lucha del empresariado a nivel mundial para tener un instrumento de luchar contra la corrupción transnacional es eso, pero la nuestra no. Porque la corrupción mata gente, en la pandemia fue evidente, mató gente, dejó sin atender escuelas, carreteras, la vida de las personas se afectó. Entonces, yo sí, y no, yo soy optimista en términos generales, pero yo pienso que los procesos sociales avanzan, y no es cuestión de van para atrás. Eso es la gente, los pueblos y cómo nos coordinemos para apoyarnos con las distintas específicas reivindicaciones va a ser que la ciudadanía se amplíe, el ejercicio de ciudadanía se amplíe. En espacios que ya están, darles nuevos significados y las propias luchas. La defensa del territorio va, y la prueba es que ahí están las hidroeléctricas grandes que les roban el agua a sus territorios, hay un despojo, les afectan su vida en general, pero además hay un área donde están construyendo una independencia, una autonomía eléctrica, generando su propia energía con pequeñas para abastecerse ellos mismos, las comunidades. Es decir, los procesos hay que verlos en forma integral, porque si descalificamos que vuelven a la colonialismo, pues estamos haciéndolos invisibles ellos y sus fuerzas y sus capacidades organizativas. La reculada, como dicen en Oriente, mi país, está complicada, no van a poder, por más que se inventen ideológicamente y que siga el folclore, no van a poder porque las fuerzas están contundentes, fuertes. El discurso se ha priorizado en la alternabilidad de poder, pero ese discurso es el adaptado para la situación de riesgo que tenemos que vuelvan a imponer y con más fuerza una dictadura donde están las libertades y los derechos totalmente avasallados. Pero eso la gente, en toda esta coyuntura, que no solo son los últimos 20 días de movilizaciones, esto ha venido una crítica constante en todos los medios electrónicos y demás, a hacer una crítica de lo que sucede en este estado, cómo está toda la situación del país, los indicadores, la pobreza, el hambre en este país, que usted mete una semilla y todo brota, ¿verdad? El nivel de injusticia ha sido muy evidente, porque no es cierto que no haya un discurso contra la pobreza, contra el hambre, el despojo. Eso tenemos años de estar reivindicándolo a las fuerzas sociales que existimos, los centros donde generan conocimiento. Está este país más que diagnosticado. Lo que necesitamos es acción política para ir reconstruyendo y darle nuevos significados a ese ejercicio de poder que nos tiene en esta situación. Gracias, María Eugenia, por esa reflexión. Estamos conversando con María Eugenia Solís. Ella es investigadora, analista, intenta comprender y graficar la realidad del país en base a las herramientas que tiene. Son las 9:29. Y claro, en ningún momento mucho menos desde aquí, vamos a descalificar a nadie, ¿no? Lo único que hacemos nuestras reflexiones son situadas, ¿no? En ese sentido, en primer lugar, todavía me suena en el tímpano la única entrevista conversada que tuve con el señor Martín Tojo, ¿no? En la entrevista yo le decía inquieto, ¿no? Con el mismo entusiasmo que plantea María Eugenia, ¿no? Con esto de que si hemos avanzado, somos ya los sujetos, etcétera. Y podemos avanzar hacia definir finalmente y disputar el poder y definir el poder o gestionar si acaso el Estado desde la presidencia. Podemos ir a ello. Don Martín me decía, no, los indígenas no estamos preparados para eso. Y entonces, don Martín, ¿cuál es el objetivo mayor? ¿No? ¿Por qué no juntamos fuerzas con el tema de la plurinacionalidad, el tema constituyente? No, nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que pedimos es proyectos para nuestras comunidades. ¿Y a quienes piden el proyecto de las comunidades? Al Estado, a la USAID. Y en ese sentido, en este tiempo, y yo como, digamos, acompañante externo, ¿no? Digamos, de los pueblos del continente, veo que el único camino para poder sacudirse en alguna medida del colonialismo interno es replanteando
la configuración del Estado, su ordenamiento jurídico y obviamente las instituciones y los horizontes o los proyectos de vida colectiva. Y cuando no veo yo en movimientos de esta naturaleza esos horizontes, me hace ruido, ¿no? Y es por eso que yo hago estas preguntas. No, en ningún momento voy a estar cuestionando, desvalorando, y mucho menos sin conocimiento de causa, digamos, ¿no? En ese sentido, la cuestión, y para ir finalizando, María Eugenia, es ¿por qué en el país no se anima este sector popular, por mencionarlo de alguna manera, llamémoslo así, ¿no? El campo popular, ahora movilizado, por dar ese salto, no sé si cualitativo, ¿no? De sacudámonos de este Estado constitutivamente racista, ¿no? O sea, el Estado-nación es esencial y constitutivamente racista. Es un lobo, y por más que le quites el colmillo, lobo va a seguir siendo, ¿sí? Y esperar lo contrario, ¿no? Es ilusión. En ese sentido, ¿por qué no nos animaríamos en el país a dar ese salto cualitativo? Vamos a un nuevo consenso sociopolítico, jurídico, háblese asamblea constituyente, háblese, digamos, llámese como se llame, pero pongamos nuevas reglas. Porque en este país los indígenas no han pasado, jurídica e institucionalmente hablando, de reproductores culturales, ¿no? Y en estas coyunturas incluso, ¿no? De folclorismo político hasta cierto punto. ¿Por qué no? Bueno, yo no sé qué habló usted con Martín, pero yo no pienso que sea en los 48 cantones no esté reducida la capacidad y la fuerza, aun cuando ahorita están conduciendo coordinadamente con otros pueblos y las autoridades ancestrales. Yo creo que no se reduce a ellos que sienta Martín que no tienen capacidad. Porque si vemos en los pobladores de las áreas urbanas de la capital, los barrios que tienen esa migración forzosa que hubo desde hace 50 años, que vienen entre la miseria, la pobreza, el despojo de tierras, que no hay nada en el campo, y se vienen acá. Ellos articularon con los de acá. Es decir, no es así nomás, ahí había gente indígena que inmigró hace años y ahí vienen varias generaciones que con nada salieron a apoyar, porque ahí hay toda una historia de ellos que obligadamente se vinieron a la ciudad. Y yo creo que los conglomerados urbanos tendrían que entender de qué se trata. A ver, yo siendo abogada le voy a decir una cosa, pensar en una constitución plurinacional no es varita mágica, lo tenemos de ejemplos en otros lugares. Primero. Y segundo, aquí hay un miedo a mover la Constitución, pero ese miedo es sembrado. Entonces la gente no se suma al Estado plurinacional porque ni entienden de qué se trata. Y entonces se aferran a esta Constitución que tenemos, que es suficiente. Pero en último caso, las propuestas de reforma ya se trabajaron cuando existía aquí la Comisión Internacional contra la Corrupción, que fue la misión ONU que tuvimos. Se hizo por 2 años una construcción de consenso de qué se trataba, y los que participaron, que fueron muchísimos departamentos, los representantes de los departamentos, ahí empezamos a tener claro de qué se trataba. No necesariamente que esté en la Constitución se va a ejecutar, primero. Yo como abogada se lo digo, porque trabajo uno con mujeres, con indígenas, con ecologistas, y todos quieren leyes, pero se las pasan para limpiarse los zapatos, porque es un Estado frágil, débil, que sirve a los que ya sabemos. Entonces, no necesariamente, y no estoy en contra de una nueva constitución. El problema es quienes organizan partidos para la constituyente, con este sistema electoral que tenemos, que el narcotráfico en 3 meses tuvimos 30 y pico candidatos. ¿Quiénes van a integrar? Tendríamos que tener formas organizativas políticas de tener representantes, atraviesa por eso, porque entonces los partidos, los que tienen plata sucia o de explotación o de lo que fuere, son los que van a tener sus representantes. ¿Y qué van a hacer de la Constitución? Que es otro miedo que tenemos, ¿verdad? La del 44, que fue una constitución distinta por la Revolución de Octubre, bueno, ahí tuvo un montón de gente distinta, pero pudieron organizar partidos, ¿verdad?
Yo pienso que ahorita tenemos esa posibilidad de tener expresiones políticas partidarias para que puedan representar intereses, características, necesidades de los pueblos, para que sea verdaderamente una constitución y no ponerle un chapuz ahí, un como parche ahí, que sí, que agreguemos los artículos constitucionales para que dejen de decir que no. Tenemos 4 y para muchas cosas ha servido, porque una cosa que no le conté es las fuerzas sociales y políticas que han tratado y lo han logrado fallos constitucionales de reivindicación de tierras ancestrales. Pues ya hay capacidades hasta jurídicas, no solo políticas, para decir, oigan, todas estas tierras, estos de los difuntos eran nuestras. Y lograron fallos, por eso sacaron a todos esos magistrados que tenían una visión distinta. Pero a nivel constitucional tenemos un libro completo de cómo no solo la consulta, sino que también la recuperación, reivindicación de esas tierras ancestrales ya quedó. Vea cómo está ahorita la Corte de Constitucionalidad, que es el dispositivo que deberá poner orden constitucional para restablecer todo eso, que despidiera a esos 4 infelices y no se han movido porque los pusieron ellos. Entonces atraviesa la Constitución nueva con otro carácter y inclusivo y todo lo que quieran ponerle, atraviesa por esa institucionalidad que tiene que defender, que tiene que construir partidos, que tiene que tener representantes. Y claro que ahorita, si se empieza a pensar en eso, se pueden ir preparando las fuerzas sociales que obliguen a una nueva constituyente. Pero ahorita, como le dije, está reducida la agenda porque la coyuntura obliga. Pero si hay una nueva forma de gobernar, las posibilidades y las alternativas son las que se abren para que siga creciendo la fuerza y toda una estructura mental que hay que construir de que la Constitución, sí, pero toda la institucionalidad que va a defender la Constitución que tenemos ahorita y la nueva, pues es que para empezar hay que reconstruir la institucionalidad que debe proteger. No sirve el amparo, no sirve la inconstitucionalidad. Han usado el sistema penal para tener cualquier cantidad de presas políticas, sobre todo, con una misoginia que usted no se imagina. Entonces, el tema del constitucionalismo, el nuevo constitucionalismo atraviesa en paralelo fortalecer un montón de cuestiones para exigir, defender todo el tiempo y movilizarnos para que se vaya logrando. De otra manera, ese tema además con la fuerza que no han tenido capacidades para convencer a la gente de por qué es una nueva constitución indispensable. Además, la gente tampoco cree en las leyes ni en los tribunales, ¿verdad? Hay una cuestión muy crítica de la autoridad que representa una ley cuando no la ejecutan, las de las mujeres, las de los pueblos indígenas, de la niñez, todo está desbaratado. Todo está desbaratado por parte de las autoridades que tienen que aplicar esas leyes. Entonces, pensar en otra ley y otra constitución, para mucha gente se hace cuesta arriba, porque vamos a tener una nueva constitución, pero ¿y quién la va a aplicar? ¿Qué autoridades, qué puestos públicos, por quién van a ser ocupados? Pues si no son servidores, se sirven del poder para enriquecerse. El grado de ética en el ejercicio de la función pública, usted no tiene idea. Todo lo que se imagina es poco. Para el deterioro ético en la función pública, eso tenemos que también construirlo, que llegue gente a servir y a oír qué se necesita y a devolver la exigencia con satisfactores. Eso no es fácil. El Estado está totalmente desbaratado en todos los sentidos, porque leyes tenemos cualquier cantidad, pero los magistrados están en el exilio, los que echaron porque hicieron fallos contra la industria minera, contra la industria de la hidroeléctrica. Todos esos están en el exilio, echados, no pudieron ni tomar poder. ¿A qué horas venían otra vez estos que solo servían a los alborotadores y a todos estos que reivindicaron tierras de 300 años? Ridículos. Los hicieron pedazos sus proyectos de vida, sus carreras, que eran 3 que teníamos ahí resistiendo con nuevas formas de administrar justicia. Por supuesto que sí. En la coyuntura se vive una suerte así de venganza judicial, ¿no? Después de esa lucha contra la corrupción que se emprendió.
María Eugenia, estamos de acuerdo contigo, claro, este proceso tiene que ser todo un desenvolvimiento, un proceso de aprendizaje, pero es importante que incluso ahora, porque por más que las personas no hayan estudiado 5 años de derecho, pero para entender de que la casa se está cayendo y hay que reconstruir, o para entender de que hay mucha gente que vive fuera de esa casa, en la intemperie, y por lo tanto tienen derecho a construir una casa entre todas y todos, incluyendo a los criollos incluso, ¿sí? Para explicar eso, sí hay cerebro, sí hay espíritu, ¿no? Que es capaz de entender. Y en Claro, esta efervescencia social, ¿no? Es cuando se tiene que impulsar esos procesos, esa pedagogía movilizada. exacto. Y mientras no se escuche eso, como les digo, este mortal va a seguir preguntándose, ¿por qué no nos animamos a plantearnos por qué debemos de seguir siendo finca y pelear únicamente por cambiar de administradores? Porque después de todo, podrán levantarse los 15 millones de guatemaltecos, levantarnos para exigiendo que se cambie fiscal, etcétera. Pero mañana ponen ellos al fiscal. Y nosotros no tenemos ni siquiera la potestad, la facultad de revocarlos del mandato porque no los hemos elegido por voto popular. Y hay organizaciones, ¿no? Como el movimiento Codeca, que ya plantea la elección de magistrados y también de del fiscal o de la fiscal por voto popular, como ocurre, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos. Magistrados en otras partes del continente se eligen por voto popular. ¿Por qué no emerge esas propuestas? ¿Por qué se guarda silencio? Estas son las preguntas que estamos dando. No es que tengamos, digamos, encaprichamiento de querer mirar, dirigir la mirada con las preguntas a un determinado punto, ¿no? Vale, Eugenia, no sé si tienes algunas ideas que quisieras concluir y plantearlo aquí. Adelante, por favor. A ver, las fuerzas sociales y políticas, los pueblos indígenas siguen manteniendo en silencio eso para despejar por ahorita, pero los oye uno y van para más. Es decir, es una, digamos, no es lo dominante del discurso ahorita, pero no quiere decir que no lo tengan. Por de pronto lo que tienen que probar es en este sistema electoral reformado o no, construir partidos políticos que representen directo, y no lo están haciendo. En ningún éxito tuvo la izquierda tradicional en este país, y eso hay que analizarlo. No votaron por ellos, casi nadie. Entonces eso, sumado a todo lo que está encalladito que tenemos todos pendiente, está calladito, pues no quiere decir que no exista. Yo pienso que ahí tienen que ser las coordinaciones, las fuerzas de los partidos, los 48 cantones y todos los pueblos que se están coordinando, pobladores, tienen que tener una forma de mantener políticamente enriquecido un discurso más claro para ver el horizonte más que la tome posesión, que es lo urgente, porque es lo que nos tienen provocado que eso sea lo que se pelee. Pero todos estamos con una cautela táctica de no mencionar varias cosas más que los grupos entre sí, pero públicamente pienso yo que puede ser una táctica precisamente para sumar fuerzas que ahorita urge, porque ha costado mucho que salga el descontento, que brote el hartazgo. De 2015 para acá, unos cuantitos, y se burlaban, 20 ahí en la pandemia, 25, la universidad quebrada, con un rector mafioso que tomó posesión, la tiene hasta cerrada, las fuerzas estudiantiles han brotado por todos lados, pero fuera de la institución que fue heroica y combativa, y ahí venimos. Pero sí hay que reconstruir unas fuerzas con un enriquecimiento de reivindicaciones, si no, no va para más. No vamos para más. Y atraviesa porque confíen en esa porquería de sistema electoral para, si hay constituyente, tener representantes directos y empezar a coordinar una agenda que va a estar puesta en la Constitución y luego ver que la cumpla, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro que sí. No es suficiente las leyes, totalmente de acuerdo contigo, María Eugenia. Hay que cambiar los proyectos de vida nuestros. Cuando empecemos a ver en el otro, no a un enemigo o a un competidor posible, sino a un prójimo, en ese momento seguramente estamos avanzando. Muchas gracias, María Eugenia.
por tu tiempo. Yo creo que se nos fue la señal, o no sé si me escuchas. Sí, te escucho Muy perfectamente. bien. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por esas lecciones que nos dejas, ¿no? Gracias Gracias. por permitirnos, ¿no? Hacer esa perspectiva de estamos en esta coyuntura, pero esto se va desenvolviendo y tanto a nivel de sujeto como también a nivel de marco teórico, vamos a seguir avanzando. Esa es nuestra ilusión. Muchísimas gracias. Y gracias, Gracias, amigos, a ustedes por gracias a seguirnos. ustedes por la invitación. Muchas gracias, María Eugenia. Estén bien. Gracias. Hasta luego.